Por mi generación. Regresamos con más, mi gente, en Por mi generación, y ahora le damos la bienvenida en la entrevista al evangelista Starling Marte. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Un invitado estrella, señores, tenemos con nosotros. Así es, sea muy bienvenido, Starling. Dígame. Gracias, mis hermanos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta ocasión. Mi hermano Da Wilby, mi hermana Perla, y me gozo de estar aquí y aceptamos muy cordialmente la invitación que nos hicieron. Muchas gracias, Starling. Es para nosotros el honor tenerte por aquí, tener una persona, digamos que de la talla de predicador que eres, que sabemos y te conocemos. Estamos muy emocionados de compartir contigo este momento, que yo sé que va a ser de mucha bendición para los jóvenes que nos escuchan, que nos ven, y que el Señor va a traer una palabra de vida para ellos. Amén, amén. Así es, Starling. Queremos saber cómo llega a estar en el Evangelio. ¿Cómo fue eso? Vamos a empezar de una vez. Sí, desde el inicio, porque queremos conocerte y aprovechar el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues, como ustedes bien saben, nosotros, en su gran mayoría, los jóvenes que ya son parte del cuerpo de Cristo, venimos a veces de hogares disfuncionales, de situaciones un tanto difíciles. Sin embargo, pues el Señor, de una manera u otra, ha tenido misericordia o tuvo misericordia para que lo conociéramos. Y yo, pues, vine al Señor producto, diría, de la oración de un tío que viene primero al Señor, y él, pues, con su testimonio, más que con sus palabras, con su testimonio nos predicaba, nos modelaba a Cristo, y siempre fue, como para mí, para nuestra familia, un referente en nuestra casa, en nuestro sector, en nuestra comunidad. Y bueno, ya luego mi madre también viene a los pies de Cristo, y una vez fue algo que siempre que lo recuerdo, pues me causa como mucha fe, y a la misma vez como esa esperanza y ese toque que Dios le da a uno, porque yo recuerdo haber dicho ese día, mi madre me invitó a la iglesia, yo estaba renuente, no quería ir, era apenas un adolescente con cosas, ¿verdad? Que uno quería, ¿me entienden? En ese ámbito. Y recuerdo que dije dentro de mí, porque Dios sabe más que nosotros, y yo recuerdo que dije dentro de mí, si se va la luz, yo voy a la iglesia. Eso dije, porque yo estaba entretenido a veces en unos programas, unas cuestiones, y dije eso, automáticamente lo dije, se fue la luz. Pues entonces toma. No, definitivamente fue algo extraño. Yo dije, bueno, pues me voy, me fui ese día. No fue que yo hice la confesión de fe, Señor, yo te acepto, no. Me llevaron a la iglesia, mi pastora oró por mí, me impuso las manos, y otro hermano, el cual no recuerdo, y desde ese momento, aunque yo quería salir de la iglesia, no pude. Gloria a Dios. O sea, la confesión de fe yo la hice luego, más adelante, cuando me dijeron, tienes que hacer la confesión de fe, porque yo fui, no hice la confesión de fe como tal, pero entendía que había como un cambio en mi corazón que estaba surtiendo producto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Tremendo. Nos gozamos en ese testimonio, Starling, y me identifico. Yo recuerdo que cuando hice la oración de fe, cuando la secretaria de la iglesia me preguntó la dirección, yo di otra dirección de otro barrio. Porque, entiende, uno, sin embargo, nunca dejé de asistir a la iglesia. Tremendo. Desde ese día, nunca más, nunca. Tremendo. No, gracias al Señor, no me he descarriado, nunca, ya tengo 12 años en el Evangelio. Wow. Pero sí, eso sí lo recuerdo, que yo di hasta la dirección mal. ¿A dónde usted vive? Tal y tal lado. Yo vivo en el Capotillo, yo vivo en el Simón Bolívar. Ay, A ver si Dios me iban a mío. encontrar. Pero me identifico totalmente con ese Gloria comentario, al Señor, Starling. así es. Y eso. Y bueno, como dijo Perla, vamos a aprovechar el tiempo. Yo Claro. sé que hay muchas cosas que queremos sacar. Así es, así es. Ver otras facetas de Starling, porque hemos visto el Starling predicador que está ahí hablando acerca de la Biblia, hablando acerca del Señor, pero queremos saber quién es Starling Marte, la persona, no el evangelista, porque sabemos que el evangelista lo conoce mucha gente, pero tal vez no mucha gente conozca la persona. Y precisamente, ¿por qué? Y te voy a decir por qué queremos saber eso. Porque hay gente que a veces, y lo he dicho anteriormente en el programa, a veces ve al evangelista como que es la persona. Entonces, como ellos no son así, dicen, yo no puedo llegar a predicar la palabra de esa manera porque no soy así. Por eso queremos conocer la persona.
¿qué te lleva a predicar el evangelio? Porque en la iglesia podemos hacer muchas cosas. ¿Qué te lleva a ser predicador, a evangelizar? Amén. Bueno, es una pregunta muy acertada, diría, porque es correcto. A veces la gente ve el predicador, pero no ve el detrás de cámara del predicador o cómo surge, cómo es el inicio de una persona a la cual Dios escoge para llevar la palabra. Gloria a Dios. Volviendo al punto, desde cuando me entrego ya al Señor, que comienzo a tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, pues era un joven en la congregación, yo diría que común y corriente. O sea, yo iba a mis cultos, me interesé por la música, tocar algunos instrumentos y bueno, o sea, algo como bonito en esa etapa. Y era un joven normal, yo me considero un joven normal, pero con un toque de pasión por el Señor. O sea, como con eso especial que caracteriza a todo joven que quiere agradar al Señor. Y yo como que fui creciendo en ese ambiente, y al entrar en la palabra, pues habían realidades en la palabra que cuando yo la combinaba con mi realidad, pues entendía que estaba muy divorciada. Sí. Porque eso es preciso. Cuando Dios te llama y tú comparas lo que Dios te está diciendo con lo que tú eres, muchas veces no se parece. Sí. O sea, no se parece lo que Dios te está diciendo a lo que tú eres en el momento. Entonces tú puedes comprender en ese momento que a veces llegan profetas a la iglesia, personas, llegan sueños, muchas cosas. Dios te va a usar, Dios hará cosas grandes contigo, Dios te llevará a lugares. Y a veces tú te pones a pensar, tú dirías, pero ¿será que esa persona se equivocó? Ese hombre tiene que estar equivocado porque él me está diciendo algo a mí que yo no lo siento, yo no lo veo. Y en mi caso de manera particular, habían predicadores que me decían a mí, Dios te va a usar, pero yo ni siquiera predicaba en ese momento. Sí, yo ni siquiera predicaba en ese momento y sobre todo yo entendía que era algo que pues no podía como ocurrir en mí, no podía como suceder, y yo tenía toda esa situación. Yo diría que era como una especie de incredulidad hasta cierto punto, porque ese es Starling. Sí. Starling es débil, Gloria a Dios. Starling es frágil hasta Gloria cierto punto. Starling entiende que él no tiene la capacidad, que no tiene la suficiente herramienta. Sin embargo, toda esa fragilidad, debilidad, todo eso Dios lo utiliza Amén. como un motor para llevarme e impulsarme a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo no necesito tu capacidad. Aleluya, amén. Yo necesito tu fe y que creas que yo puedo hacer contigo lo que tú no te imaginas que yo puedo Gloria hacer. a Jesús. ¿Entiendes? Entonces, Dios no llama al capacitado. Dios capacita al que llama. Y eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Entonces, yo pudiera decir, en ese tenor, en ese orden, muchos jóvenes dentro de la iglesia están en la misma situación que yo me encontré en algún momento. Así es. Hay promesas de Dios, hay palabras de Dios, hay cosas que vienen de parte del Señor. Y cuando Dios te confronta con su palabra, a veces tú dices, no, pero que Dios sea fulano. Yo quiero ser un cristiano normal. Yo no quiero estar predicando, no quiero hacer nada de eso. Era mi caso. Sí. Sin embargo, Dios dijo, bueno, a ti es que te voy a escoger, voy a hacer cosas contigo y te voy a impulsar hacia lo que yo quiero para ti. Esas son de las cosas que Dios hace, que de una forma misteriosa nosotros no la entendemos. Cómo Dios escoge personas débiles para manifestar su fuerza sobre ellos. Gloria a Dios. Y es el caso, por ejemplo, para añadir algo más, el caso de Gedeón, que cuando el Señor lo llama, varón esforzado y valiente, exactamente, en lo que Dios le está diciendo a Gedeón no se parece a lo que él es. Wow. Y él no combina, no logra combinar, como a mí, si yo tengo miedo. Y una de las muestras de que él tenía miedo era que estaba en el lagar, sacudiendo el trigo. Y el lagar no era para sacudir trigo, era para machacar uva y sacar vino, para machacar aceite, machacar oliva y sacar aceite. Entonces él estaba escondido por miedo a los madianitas. Amén. Y el Señor va y le dice, varón esforzado y valiente. Gedeón dijo, pero yo lo que tengo es miedo. Sí. O sea, tú me estás diciendo esforzado y valiente cuando yo lo que tengo es miedo. Pero Dios no estaba viendo al Gedeón asustado. Dios estaba viendo al Gedeón que se iba a convertir en el conquistador. Asimismo, Dios te ve a ti, joven.
que me estás viendo en este momento y escuchando, Dios no te ve en la situación que tú te encuentras ahora. Dios te ve triunfando, porque Gedeón veía temor, Sí. pero Dios veía victoria. Amén. Gedeón veía debilidad, pero Dios veía fuerza. Gloria Gedeón veía derrota, pero Dios veía triunfo. Así tú te ves, Gloria a con Jesús. derrota, pero Dios te ve en victoria. Amén. Eso es lo que Dios No, hace. y se lo dijo Gedeón. Le dice, yo soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más Así pequeña. es. Sin Así embargo, es. así es nuestro Dios. Así es. Amén. Eso es amén. Gloria a Dios. Starling, ¿cómo fue esa primera vez que te tocó predicar? Esa primera vez porque Dios, amén. Dios te dice que vas a predicar, Dios te profetiza todo eso, Dios te manda profetas que hablan a tu vida. Pero ¿cómo fue esa primera experiencia? Bueno, Gloria a Dios. ustedes dirían, bueno, pero es que tú te acuerdas de todo. Yo diría que yo tengo una memoria, cierta memoria como Privilegiado. claro que yo capto y hay muchas cosas de las cuales yo recuerdo que cuando la comparto con algunos amigos a veces ellos me dicen, pero ¿y cómo? Pues yo no me acordaba de eso y mira, es verdad, eso pasó. Yo recuerdo mi primer mensaje. Yo estaba recientemente bautizado. Me dieron el presidente de los jóvenes, recuerdo como ahora, un buen amigo todavía, me dijo, Starling, yo quiero que tú prediques dentro de 2 sábados, me dijo. Y yo durante esas 2 semanas, yo comencé a buscar la Biblia, y a leer todo. Recuerdo que leí en Hechos capítulo 7, donde dice que Dios no mora en templo hecho de mano de hombre. Cuando Esteban estaba dando el discurso y todo eso. Y yo tomé todas las citas bíblicas que ni coordinaban, ni iban de acorde. Cosa que yo la puse ahí como no fue un bosquejo como tal. Fue cita bíblica que yo entendía que combinaba, porque si hablaba de templo, yo ponía templo ahí. Y recuerdo que en ese momento me entregaron, ¿verdad?, el micrófono para predicar. Amén, el hermano Starling, gloria a Dios, bien, excelente. Hermanos, yo recuerdo que dije más gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, Que cualquier otra que palabra. hermano era algo que yo decía no. Y en medio del mensaje yo sabía que estaba diciendo mucho, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y todo eso yo mismo me sentía mal, ¿cómo salgo de esto? Pero cuando terminé, que al final no dije como algo coherente con lo que yo estaba hablando ni nada, cuando terminé, los muchachos me motivaban. Oh, qué bien lo hiciste, gloria a Dios. Adelante. Qué bueno. Pero yo sabía dentro de mí que era que yo me quería motivar, pero yo entendía que no lo había hecho bien. Sin embargo, yo creo que eso también es parte de lo que Dios hace para que tú entiendas que no es por ti. Amén. Amén. O sea, que no es por ti, ni por tu preparación, ni por tu capacidad, sino por la de Él. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo decirte, bueno, hoy, por la gracia de Dios, yo puedo predicar un mensaje, qué sé yo, algo bien. Pero en ese momento no estaba en mí el hacerlo. O sea, yo entiendo que la práctica te va dando, ¿verdad?, mayor manejo, pero la gracia de Dios sobre todo, pero creo que ese primer mensaje y algunos más fueron parte de un proceso de entrenamiento y de capacitación para que yo entendiera que se trataba del Señor y no de mí. Amén, pero pasó algo importante ahí y fue que usted aceptó la oportunidad. Sí. Así es. ¿Me entiende? Así Porque es. muchas personas, Dios le promete y le manda las oportunidades para que se vayan preparando y le da miedo y dice, no, yo no lo voy a hacer. Y entran en pánico. Entonces, Dios quiere glorificarse en su vida y empezar a prepararlos, pero es difícil. Sí. Añadiendo a eso que Perla dice, en el momento que yo me bauticé, añadiendo algo rápido, que me bautizaron, la reunión antes del bautismo fue un viernes. La pastora se reunió con los que iban a ser bautizados y bueno, el domingo íbamos a llevarnos a las aguas y yo le dije a ella en ese momento que se fueron los muchachos, le dije, no, yo no me voy a bautizar ahora. ¿Por qué, mi hijo? No, yo no me quiero bautizar ahora porque yo no me siento como preparado. Pero tú estás mal. No, tú estás orando, sí. Tú lees la Biblia, sí. Pero entonces, ¿por qué no te quieres bautizar? No, es que yo tengo miedo de pararme delante de la gente. Eso le dije yo a ella. Me dijo, no, muchacho. Recuerdo como ahora que me dijo, tú no sabes delante de cuánta gente Dios te va a poner. Gloria a Amén. Y yo fui y me bauticé ese día. Y ese día entero yo lo puse en ayuno, porque siempre, yo no sé ahora, pero siempre te daban la oportunidad el mismo día de bautizarte. Amén. O al menos en la congregación allá, Sí. te daban la oportunidad el mismo día de bautizarte y todo el mundo iba y se bautizaban 10, cada quien decía algo, cantaba un himno, leía la palabra, cualquier cosa.
Y a mí me tocó ensayar un himno durante todo el día. Y yo pensé que yo iba a cantar ese himno de manera maravillosa. Y cuando me tocó la oportunidad, yo comencé, hermano, que me sudaban la mano. Y yo, Dios mío, pero No entonces, podía articular no podía. Y hermano, yo ensayé un himno, pero no sé qué decir. Dios le bendiga y Dios le guarde. La segunda oportunidad, recuerdo, me tuvieron que ir a buscar al banco. Ay, Para que tú Venga, veas. venga. Venga, no Starling, venga y cante. Y no, que yo no quiero, venga y cante. Y desde ahí me paré, ¿verdad? Canté, era un himno que todo el mundo se lo sabía. Y la gente entró y yo ahí me sentí bien. Y desde ese momento como que poco a poco fui perdiendo como ese miedo, esa cuestión. Todavía lo tengo, obviamente, todavía uno siente ese temor y que Dios permita que nunca se vaya. Amén. Porque eso es parte del temor del Señor Así es. en nuestro corazón. Y de saber que Él es quien Así lo es, hace y no así nosotros es. con nuestra propia fuerza. Starling, sabemos que cuando uno asume el llamado del Señor, principalmente de evangelismo, en todos los ámbitos, Dios quiere todo de nosotros. Amén. Todo. Y eso incluye todo nuestro tiempo. Pero digo que cuando asumimos el llamado del Señor en el área evangelística, sabemos que las agendas se ponen muy apretadas, hay muy poco tiempo para dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque el predicar necesita, el predicar no es solamente pararse en el púlpito 40 minutos, una hora, sino Así que es. la preparación previa te Una toma previa muchísimo más. preparación, así Entonces, yo quiero que tú nos digas, para esos evangelistas jóvenes que hoy nos escuchan, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en la monotonía? El no predicar porque me toca predicar, sino poder administrar nuestro tiempo y predicar lo que Dios quiere que nosotros digamos y no caer en la monotonía de decir lo que la gente dice, gloria a Dios y aleluya. Así es. Bueno, con relación a esa parte, habría que evaluar dos factores. El primer factor sería el llamado, pero el llamado como tal, full time, o sea, el llamado a tiempo completo. Amén. Es ese llamado que tú, pues, recibes de manera, qué sé yo, individual, particular del Señor, porque aunque todos seamos evangelistas o predicadores, no todos estamos llamados probablemente Estamos de acuerdo, sí. a dedicarnos a tiempo completo Amén, amén. a la obra. Existe también la particularidad de aquel que tiene un ministerio activo, pero también tiene a la misma vez un trabajo secular, Claro. una labor, ¿verdad? Personal, social, lo que sea. Eso te va a llevar a ti a tener hasta cierto punto, del lado de estar dedicado, más amplitud, del lado de estar dedicado al ministerio para a la misma vez trabajar, va a tener cierta limitación. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que estar probablemente 8 horas en una empresa, en la noche llegas un poco cansado, tienes que irte, aunque tú quieras fluir y quieras dar más, a veces no puedes, porque probablemente tú dices, bueno, yo tengo 3 actividades esta semana y quizás no tengo todo el tiempo para leer y para profundizar en la palabra, para detallar todo, y a veces cuando quiero orar en la madrugada me duermo. Y eso es algo que hay que entenderlo normalmente, pero aún así Dios recompensa ese esfuerzo. Amén. Dios recompensa ese esfuerzo que tú haces para agradarle. Ya en el caso de tú dedicarte al ministerio, eso no todo el mundo lo entiende. Todavía para algunas personas eso es un poco tipo tabú y muchísimas cosas. Pero yo creo, y en mi caso de manera muy particular, creo que es una de las mayores bendiciones que he tenido de parte del Señor, el poder aceptar el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque eso no fue como que yo dije hoy, yo me voy a levantar y ya yo quiero ser un predicador y quiero ir a los... No. Eso fue algo con lo cual Dios tuvo que luchar conmigo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo veía a los jóvenes en mi entorno, mis amigos que todavía lo somos, y todo en la iglesia, en la congregación, y vuelvo y te repito, yo le decía, Señor, yo quiero ser como fulano. Yo quiero ser un joven normal como fulano, que tenga todo normal, todo bien. Y Dios me cerró todos los caminos hasta cierto punto para que yo entendiera a qué Él me estaba llamando. En el momento que dediqué mi vida y que le dije como ahora, ese es otro testimonio, le dije como ahora, es lo que tú quieres que me dedique a tu obra y a predicar la palabra. Bueno, pues vamos allá. Amén. Desde ese momento Dios comenzó a abrir las puertas. Y hasta el día de hoy te puedo decir que no he tocado a nadie diciéndole, invíteme, yo quiero ir a su iglesia, nada. Y puedo decirte, hoy por hoy, hay personas que son testigos como mi esposa y otras personas, que yo
diariamente tengo que rechazar actividades. Gloria Por a Dios. alguna razón yo tengo que decirle a la gente, y no es que no quiero, o sea, a veces quiero, pero a veces no puedo, Sí. porque tengo, por ejemplo, muchas cosas, y es una situación que a veces uno no puede manejarla, porque son demasiada demanda, pero eso es la gracia de Dios sobre todo. Ahora bien, en cuanto a lo que es el trabajo de la preparación antes del mensaje, Sí. todo predicador, todo ministro debe de sacar y tener un tiempo de intimidad en oración, Gloria a Dios. de preparación en cuanto al estudio de la palabra. ¿Qué me ayudó a mí o qué me ha ayudado? Y yo me considero que muchas cosas todavía tengo que aprender. Sí. Yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Yo considero que estoy gateando todavía en la parte del llamado, a pesar de que Dios me haya abierto muchas puertas. Pero siento que cada día tengo que aprender algo nuevo. Y cada día en la palabra puedo descubrir cosas que yo decía, oh, pero eso estaba ahí. Y Dios, por el Espíritu, trata con mi espíritu y puedo entenderla. Sin embargo, entiendo que en ese sentido nosotros a veces somos predicadores, maestros, ministros de la palabra, pero somos poco inversionistas en nuestro don. Y tú te preguntarás, Starling, ¿cómo que invertimos poco en nuestro don? Sencillo, tú puedes tener un celular caro, pero fácilmente no aparece en tu librería o en tu mini biblioteca, no aparece un diccionario bíblico, no aparece un comentario bíblico, no tienes la capacidad a veces de dar, qué sé yo, por una aplicación, un dinero. Entonces entiendes, no, yo leo la Biblia y normal, la Biblia es el manual. La Biblia es la palabra de Dios, lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Pero cuando tú inviertes en tu don y cuando tú lees las cosas y la estudias, porque yo creo que la Biblia no es solamente leerla, es estudiar la palabra. Cuando tú estudias la palabra, tú tienes la capacidad de poder tener un mejor manejo, obviamente conforme a la dirección del Espíritu, Así es. porque sin el Espíritu eso es información. Sí. Pero con la palabra de Dios ligada al Espíritu de Dios, eso es una revelación que va a tocar los corazones. Ayer yo pensaba que lo que cambia la vida y toca los corazones no es qué tan profundo yo sea en la palabra, Amén, gloria a sino Jesús. que tanta presencia de Dios haya Amén. en lo que yo esté Del diciendo. que convence. Amén. Exactamente. Entonces, está bien, oramos, porque está el otro punto de que en nuestra iglesia de manera tradicional nos dijeron, oren, 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 busquen a Dios. Pero entonces la gente ora mucho muchas veces, pero lee poco. Amén, Este es el gloria a otro Jesús. caso de los que leen mucho, pero oran poco. Amén. Entonces debe haber un balance entre oración y lectura. O sea, cuando tú tienes ese balance, tú vas a hablar con propiedad. Y Gloria la a Dios. gente va a entender lo que tú estás diciendo, ligado al respaldo del Espíritu mediante la oración previa que tú tuviste. Amén, gloria a Dios, Jesús. Aleluya. Adelante, perra. No, vamos a darle un giro a la entrevista. Sí, sí. ¿Me entiendes? Vamos a darle un giro. Claro, amén. Starling, háblanos de tu experiencia. Vimos que te casaste con Gloria una a persona Dios. muy valiosa de nuestro concilio. Amén. Amén. Muy amigo La doctora, nuestro, y muy amigo mía, la doctora Keila Mejía. Amén. Háblanos cómo fue eso. O sea, cómo fue el esperar en Dios. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, yo para eso siempre tomo el Salmo 40, que el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Creo Gloria a que Dios. hay una parte allí que tiene que ver con la capacidad de espera. Amén. La capacidad de espera te da a ti la oportunidad de tú tener una confianza mayor en el Señor. Porque mediante tú esperes, identifica qué tanto tú confías en el Señor. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es algo que para nosotros, como humanos, y que somos desesperados por naturaleza, a veces se nos hace difícil. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es tan paciente que Dios desespera al paciente. O sea, tú te crees paciente y Dios te desespera, porque Amén. Dios es demasiado paciente. Pero cuando tú comprendes que esperar en Dios es lo mejor, entonces hay beneficios de la espera. En el caso del Salmo 40, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí Y y oyó oyó, mi clamor. mi clamor. Entonces Amén. dice, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso luego en mi boca cántico nuevo. Vive. Son todos los beneficios que él recibió Por esperar. producto de esperar en el Señor. En nuestro caso, y pudiera yo decirlo ahora, uno en esa etapa de joven, sobre todo de adolescente también en la iglesia, ya entra a la edad, ¿verdad? Ya donde uno entiende que necesita una compañera. A veces uno en ese proceso comete errores. Elige cosas, hace cosas que probablemente no están ligadas al propósito de Dios
parte de la inmadurez que nosotros tenemos. Y creo que casi a todos los jóvenes le ha pasado eso. Bienaventurado aquel que nunca ha tirado un mensaje a un lugar equivocado. Sí. Que de repente nunca ha enamorado a alguien que no sea la de él, o nunca, ¿verdad?, haya hablado con nadie que no sea el correcto para ella o para él. Eso todo lo pasamos. Ahora, el detalle está en comprender que nos equivocamos, pero Dios es amplio en perdonar y tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad a nosotros de poder ubicar la persona a nuestro lado. En mi caso, pues, yo conozco a Keila, la verdad, desde el 2013, más o menos, trabajando en el concilio y todo, y nada que ver, o sea, no había ningún interés, y de repente, pues, una noche, una conversación, simplemente nosotros como amigos, todos, una noche, una conversación, como que hizo clip, y de ahí comenzamos a dialogar, a conversar, a tratar, y como jóvenes adultos al fin, ¿verdad?, decidimos darnos una oportunidad y conocernos un poco más, y creo que son de las cosas que Dios logra poner. Amén. Y te puedo decir que en ese momento, pues, son momentos difíciles, porque eso es otra cosa que a veces la gente no sabe diferenciar. A veces tú tienes mucha demanda, tú como joven con una gracia especial, tú tienes un llamado, sea cantar, sea predicar, sea lo que sea, y a veces tú no tienes como qué elijo, qué escojo, ¿entiendes? Yo creo que hay que buscar algo que tenga un parentesco a lo que tú, quizás no lo que tú quieres como tal, pero más o menos a lo que tú has deseado en tu vida. Una persona, ¿verdad?, que tenga principios bíblicos, una persona que ame al Señor, que respete al Señor y que quiera servir al Señor sobre todo. Eso yo creo que son cosas que son invaluables en cuanto a dar un paso como eso. Y creo que en mi caso tenemos unos meses y gracias a Dios yo me siento muy contento, afortunado y es una bendición. Amén. ¿Sabe? Le hice esa pregunta por eso mismo, porque hay muchos jóvenes que están desesperados. Entonces se desesperan. Sí. Y eligen lo que no deben elegir. Así es. Amén. Así es. Ahí está el consejo, ahí está la palabra. Tenemos que esperar Esperar. en Dios. Esperar Amén. en el Señor, pero el concepto de esperar, obviamente, porque algunos dicen, ya hay algunos que se le está pasando un poquito la guagua y dicen, pero yo he esperado demasiado, yo no puedo esperar tanto. Sin embargo, yo creo que, o sea, ya ahí hay que trabajar algunas cosas de manera un poquito más personal con algunas personas, porque a veces se encierran en sí mismos y dicen, es que ya yo tengo cierta edad, no participan, exacto, ya no comparten con nadie, ya no van a ninguna actividad, ya no le escriben a nadie, no socializan, no van a un social, no salen para ningún lado. Yo creo que en el proceso de la espera hay que salir, hay que conocer. Tú tienes que ir a los campamentos, tienes que ir a las actividades de tu concilio, ir a otra actividad que sea parte del cuerpo de Cristo. Y yo creo que ahí puede Dios poner la persona indicada. Y algunos hombres, algunos hermanos, Dios le dio la boca no solamente para alabar. Hable, comuníquese, exprésese. Porque a las mujeres les gusta un hombre que se sepa expresar, que a veces hable. Tú no tienes que ser un loro, pero por lo menos dentro del ambiente de la prudencia, decir cosas bonitas. ¿Cómo está, sierva? Se ve muy bien. Exacto. Oye, usted vino con esa está despampanante. Eso está muy bonito. Y las mujeres con esas cosas, eso le encanta. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces nosotros espiritualizamos hasta lo que no hay que espiritualizar. Es cierto. Tú tienes que hablar. Yo siempre lo digo. Es cierto. Mira, de manera espiritual, yo le digo, me ha tocado hablar con jóvenes y yo le digo a las mujeres, piérdanse tanto en Dios que solamente alguien que también esté en la misma profundidad que usted puede encontrarla. Así es. Espiritualmente hablando. Ahora, secularmente hablando, usted tiene que hablar. Si a alguien le agrada, usted tiene que hacérselo saber. Así Amén. es. De la manera que usted entienda, hay muchísimas formas. Stalin dijo alguna. Usted sí se ve bien hoy. Claro. Eso no es falta. Usted no está faltando el respeto a nadie con eso. Así es. Pero la Biblia dice, el que haya esposa. Y si hay alguien que la haya, porque la está buscando. Así ¿cierto? es. Y decir, como dije al principio, la entrevista es Stalin, pero cuando uno se casa, la entrevista ya no se diferencia. Keila es una... Yo tengo 15 años o más de amistad con Keila. Lo conozco desde que estudiamos juntos, nos graduamos juntos en octavo y como los dos, yo me convertí, ella siempre fue cristiana, claro, siempre fue cristiana. Seguimos con esa amistad y decir que sí, que
Tú puedes decir que el que haya esposa haya el bien y la Así benevolencia es, del así Señor. es. Lo puedes decir. Así es. Yo soy testigo de eso. Amén, amén. Y espero que los jóvenes que nos están escuchando puedan encontrar a alguien que pueda hablar así. Sí, O sea, claro. eso es lo que usted tiene que Claro. buscar. Alguien que dé testimonio del Señor y de que si usted da testimonio de Dios, usted quiere a alguien con usted que dé testimonio de Sí, Dios. sí, Amén, sin gloria duda. Yo creo Jesús. que eso es lo principal que debemos de traer de lo que dijo Stalin. Mi pregunta iba basada por ese mismo, porque te pregunté la parte ministerial, cómo podemos administrarnos, pero ¿y qué de la parte filial, familiar? Porque nosotros tenemos un ministerio, tú tienes un ministerio, tienes que administrar una agenda, pero tienes que dedicarle tiempo a tu Dedicarle familia, a tus tiempo, así padres, es. a tu esposa, Así es. a tus hermanos. ¿Cómo lo haces? Bueno, eso entra dentro de lo que es el plano de organización. Llega un momento donde tú estás muy eufórico en el ministerio. Sí. Y te lo digo por experiencia de manera personal. Yo dejé de ir a bodas. Yo dejé de compartir. De hacer muchas cosas por lo ministerial. Muy fuerte. Y en un momento sentí que me desgastaba y que no le estaba dedicando tiempo a los que eran míos en cierto punto. Yo duraba días sin ver a mi familia, a veces yo me iba fuera del país, venía y agarraba la agenda aquí otra vez y seguía la ruta. Me iba, por ejemplo, 3 días para el este, otro día para allá, y así andaba de un lugar para otro. Wow. Hoy yo tengo la capacidad de decir no. Tengo la capacidad de decir sí. Tengo la capacidad de decir, bueno, esta semana pues yo voy a tomar 2 actividades, 3 actividades y me freno aquí. Gloria Sobre a Dios. todo los domingos, yo de manera, verdad, personal, le he dicho a mi esposa, los domingos son para nosotros. Aleluya. Vamos a la iglesia. Si yo tengo que predicar, predico en la mañana. Pero ya de las 12 en adelante, ya yo estoy en familia. Y hay algunos días que yo pues digo, bueno, vamos para donde tu familia, o vamos para donde papi, para donde mami. Gloria Y a nosotros sacamos ese espacio porque es lo filial, lo fraternal, ¿verdad? Lo amistoso, lo social. Y no solamente con la familia y amigos, que yo puedo decirle, bueno, vamos para allá tal día. O ellos dicen, vamos para tu casa tal día. Y nos reunimos, compartimos, porque no es solamente lo espiritual. Gloria Y a lo Dios. espiritual es muy importante, pero Amén. tú poder tener familia, amigos, personas con las cuales tú puedas dialogar, tratar, conversar, reírte, eso es parte también muy fundamental de la Gloria a vida de Jesús. un hombre de Dios. ¿Tú sabes por qué? Gloria Y a quiero Dios. añadir esta parte, y ustedes quizá me van a dar la razón en ese sentido. Muchos jóvenes no disfrutan el evangelio porque ellos se han encerrado todo en lo espiritual. Amén. No van a un cine, no visitan a nadie, se convierten y dicen, ya yo no voy a ir a ningún lado. Obviamente todo es en orden, con prudencia, Claro, decencia, Amén. que debemos hacer las cosas. Si tú ves que estás muy expuesto al peligro con tu familia, que de repente es inconversa y que hace muchas cosas, pues en ese sentido hay que Hay que tener mucho limitar. cuidado. Claro que sí. Pero cuando tú dices, por ejemplo, hoy es domingo, hubo retiro en la iglesia, o por lo menos ahora que se están dando los cultos en la mañana, convócate 2 o 3, dile, vamos a salir hoy a tal lugar, vamos a ir a un restaurante, qué sé yo, a un lugar, vamos a comer una pizza, que hay pizzas que son súper baratas. Sí, Ahora, no les vamos a dar promoción, Sí. pero... Con Claro, un claro, 300. claro. Exactamente. Y hay un momento donde tú dialogas, compartes, y eso es parte del socializar. Yo tengo muchas personas a las cuales puedo llamar en este momento, lo que sea, y podemos compartir, y eso no me hace a mí ser menos espiritual. Amén, gloria Por a eso Dios. hay gente que no disfruta tanto el evangelio. Esto es para disfrutarlo. Ore, busque a Dios, no se desconecte de lo de Dios, pero tenga personas a su lado, ámelo, quiéralo, Gloria a bendígalo, visítelo, comparta, coma, salga, haga muchas cosas. Hay risol, vaya a un risol, salga, joven, disfrute. El evangelio es para disfrutarlo. Amén, y todo gloria lo a que Dios Dios. quiere es para disfrutarlo, porque es bueno. Gloria a Amén. Dios. Sabe aleluya. que realmente ha sido un honor para nosotros Amén. tenerle aquí en esta entrevista. Amén. Realmente Gracias. que sí. Gracias. Starling, ya para culminar, quisiéramos seguir. Sí, Quisiéramos pero imagínate seguir. cuando- pero a veces se nos pasa el tiempo y no nos Sí, damos cuenta. así es, Tremendo, así es. tremendo. Queremos que le des un consejo a aquellos jóvenes que el Señor le ha hecho el llamado, que el Señor ha declarado promesas sobre sus vidas, pero que ellos no lo creen. Y se han encerrado ahí en un cuadro donde dicen a mí, y cada vez que le aparece una oportunidad, dicen que no. Gloria a Dios.
Cada vez que el Señor quiere usarlo en una parte o que sean de bendición para X personas, dicen que no. Gloria a Dios. Amén. Así es. Adelante. Así es. Adelante. Bueno, yo creo mucho en esto y lo creo porque lo he visto en mi vida. La promesa de Dios es una palabra que se proyecta a un momento futuro temporal aún no ocupado. Lo siguiente que tiene la promesa es que Dios la da según el propósito de su buena voluntad. No según lo bueno que somos, sino lo bueno que es Él. Amén. Y Gloria a por Dios. cuanto Él es bueno, Él lo manifiesta a nosotros. Y Él nos escoge y nos da promesas, aún sin nosotros estar capacitados para tales cosas. Lo tercero es que cada una de las promesas de Dios despliegan las cualidades de quien es Él. Sus promesas son poderosas, Dios es poderoso. Sus promesas son inmutables, Dios es inmutable. Gloria a Dios. Sus promesas son buenas, Dios es bueno. Amén. Sus promesas son grandes, Dios es grande. Ahora bien, no podemos confundir una cosa con otra porque durante mucho tiempo hemos dicho, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Es cierto, se va a cumplir siempre y cuando tú te ajustes al cumplimiento de esa palabra Amén. que Dios te está dando. Amén. Me explico mucho mejor. Hay promesas condicionales y promesas incondicionales. ¿Cuáles son esas promesas incondicionales? Ejemplo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir. Te daré una gran nación. Sin embargo, a pesar de él tener una promesa incondicional, él le creyó al Señor y salió en pos de lo que Dios le había hablado y por eso vio el cumplimiento en su primera, segunda, tercera, cuarta y última generación. Porque Dios lo dijo. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. En Amén. ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, hay promesas que son condicionales, tienen una condición. Sí. Dios le dijo, por decir algo, a Elí, te daré un sacerdote perpetuo. Pero cuando vemos la condición de los hijos de Elí y cómo él no lo pudo estorbar, Dios le mandó un profeta, un joven, y le habló a Elí y le dijo, Dios corta hoy tu sacerdocio. Entonces vemos en un hombre que se cumple la promesa, que es incondicional, y a pesar de ser incondicional, él entró en la promesa, y vemos otro que a pesar de tener una promesa, tenía una condición, Así Amén. es. como se la dio a Jesús. Salomón. Tu reino será duradero, Sí. pero si tú no te inclinas a los dioses y no te apartas del Señor, de los estatutos, cuando Salomón se apartó, entonces vino Ra y pierde esa conexión y Dios le dice, Amén. no voy a cortar el reino en ti, pero en tu descendencia lo voy a hacer. Hermanos míos, jóvenes, damas, caballeros, todo el que me está escuchando en este momento, Dios te ha prometido algo, pero tú tienes que entrar en la directriz de lo que Dios te prometió. Amén. Porque cuando tú entras en esa directriz, estás encarrilado hacia el cumplimiento de esa promesa que el Señor te dio. Ah, Dios me llamó a predicar, pero no oras. Dios me llamó a evangelizar, pero no ayunas, no lees la Biblia, no haces nada para la obra de Dios. Ah, yo quiero ser un predicador, pero no haces nada. Quiero que Dios me use, pero cuando te dan la oportunidad tienes miedo, tienes temor. Aprende que no depende de ti. Desde el principio lo Gloria hemos a dicho. Jesús. Depende del Señor. Dios. Y siempre hemos dicho que a quien Él llama, Él respalda. Y por tanto, dice la Biblia, Pablo a los Corintios dice, que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Gloria a Hay Dios. cumplimiento en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si te lo digo, créelo y encarrílate a lo que Él te está diciendo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Vamos a recomendarles que se suscriban a nuestro canal, que comenten, que le den like. Amén. Y que esta entrevista usted la vuelva a ver, porque yo sé que hay muchas cosas que tenemos que escuchar de nuevo de lo que Gloria a Starling Dios. ha traído, el que el Señor ha traído a través de Starling. Amén. Agradecerte, Starling, por Gracias a aceptar la ustedes. invitación, por estar Amén, aquí con gloria a nosotros y compartir tu testimonio. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que los jóvenes van a ser bendecidos con este contenido que hemos traído en esta tarde, en esta noche. Y darle las gracias al Señor por ti y por tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Esto ha sido todo. Seguimos con más por mi generación en el Amén. siguiente sección. Gracias. Y ha llegado el momento de los patrocinadores. Y como todas las semanas, quiero decirte que si quieres una sonrisa sana y brillante, tenemos la solución para ti. En la Clínica Dental Doctora Frías López, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Pueden encontrarla en Instagram como Doctora Frías López y pueden hacer su cita
al 829-597-1161. Clínica Dental Doctora Frías López. Y si buscas una ferretería, queremos recomendarte a nuestros amigos de la ferretería RGEVA, la cual es una ferretería especializada en todo tipo de herrajes, correderas, y también venden todas las herramientas de la marca Total. Pueden contactarlos al 809-534-0011. Pero también, si estás planificando una boda, un cumpleaños, o simplemente quieres regalarle un desayuno personalizado a esa persona especial, para eso tenemos a nuestros amigos de Belkis Eventos. Con su eslogan, si lo puedes imaginar, lo podemos crear. Pueden contactarlos al 829-404-9961. Belkis Eventos. Y también les comento que a nuestros amigos de JC Personalizado les hackearon la cuenta. Ahora pueden seguirlos como Sal Gráficos, XAL, Sal Gráficos. Con su eslogan, ellos haciendo de tu imaginación una realidad. Nuestros amigos de Sal Gráficos son expertos en bordado, sublimación, tarjetas, llaveros, t-shirt, tazas, termos y mucho más. Pueden contactarlos al 809-417-6236. Sal Gráficos. Y si tú quieres que tus ventas aumenten y más personas conozcan tu negocio, escríbenos. Estamos aquí para servirte. Dios te bendiga.